Este es Nintendo, una empresa históricamente obsesionada con proteger su propiedad intelectual cueste lo que cueste, al grado de perseguir activamente a individuos o grupos de personas que hacen cosas que no les gusta con sus franquicias. Esto incluye, pero no se limita, a gente que filtra material o hacer spoilers de títulos altamente anticipados y con una muy buena proyección de ventas. Particularmente con el caso de The Legend of Zelda, que es una de las franquicias de videojuegos más importantes, no solamente de Nintendo, sino de toda la industria, siendo Breath of the Wild el juego más vendido de la saga con más de 34 millones de copias vendidas y rankeando en el top 6 de los mejores juegos de la historia según Metacritic. Era de esperarse que su secuela, Tears of the Kingdom, haya sido uno de los juegos más anticipados de la serie, sobre todo porque lo anunciaron desde 2019, y con una entrega así de anticipada de una franquicia así de exitosa, pues uno esperaría que Nintendo mantuviera los puntos claves de la trama del juego como uno de los secretos mejor guardados de su historia. Sin embargo, nos spoilearon uno de los puntos claves del videojuego de la forma más creativa y descarada posible, escondiéndolo en nuestras propias narices. Así, aquí lo tuvimos durante 2 años, güey, más de 2 años, no sé. Y no lo hicieron una vez, sino que lo hicieron 2 veces. La primera de estas 2 veces lo hicieron antes de que siquiera supiéramos el título del juego. Específicamente 1 año, 2 meses y 29 días. O sea, antes de que supiéramos que se iba a llamar Tears of the Kingdom, ya teníamos spoileado el punto más importante de la trama del juego. Y sí, este spoiler lo escondieron en la música. En los medios audiovisuales, o sea, en los juegos, en las series, en las películas, en los videos, etc., la música cumple diferentes funciones. Mientras que la imagen en la pantalla te dice qué es lo que tienes que ver, la música que suena nos ayuda a contextualizar la imagen y nos dice cómo sentirnos con respecto a lo que estamos viendo. Cuando hablamos de contextualizar la imagen, podemos referirnos a una contextualización espacio-temporal, como cuando estás en un nivel de playa y suena música tropical, o estás en un desierto y suena música de Medio Oriente, dependiendo el desierto. Y también podemos referirnos a la caracterización de personajes mediante la asignación de temas musicales a cada uno de estos, como el tema de Darth Vader en la Guerra de las Galaxias o el tema de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Y Nintendo es uno de esos desarrolladores que cuidan muchísimo el aspecto musical de sus juegos, con el fin de desarrollar una identidad sonora alrededor de sus juegos tan sólida, tan fuerte y tan memorable que no solamente resiste el paso de los años, sino que tú solamente con pensar en un videojuego de estos cuates, inmediatamente piensas en cómo suena ese juego. Al grado de darnos bandas sonoras que han sido tan importantes que han pasado a ser parte de la cultura popular de varias generaciones. Muchas personas que crecimos en la década de los 90 con acceso a un Nintendo 64 muy probablemente jugamos The Legend of Zelda Ocarina of Time, que por cierto, según Metacritic, es el mejor juego de todos los tiempos. Un título en donde la música jugaba un papel clave en la trama y el gameplay. Tenías una ocarina en la que tocabas melodías con las que lograbas diferentes efectos dentro del juego. Por ejemplo, la canción de las tormentas hacía que lloviera, la canción del sol te permitía alternar entre día y noche, y la canción de Epona, por ejemplo, servía para llamar a Epona, el caballo de Link. O bueno, más bien la yegua de Link, es una yegua, ¿verdad? La caballa de Link. Pero había una melodía especial, había una melodía en específico que te servía para desbloquear muchas cosas y darte acceso a muchas áreas dentro del juego. Una melodía que te identificaba como un miembro de la familia real de Hyrule. Y sí, estoy hablando ni más ni menos que de la nana de Zelda. Que independientemente de su funcionalidad adentro del juego, ha servido para darle una identidad sonora a la princesa Zelda desde A Link to the Past en 1991 hasta Echoes of Wisdom, no lo puedo pronunciar, hasta Echoes of Wisdom en 2024, en donde Zelda es la protagonista y por lo tanto escuchamos una versión más aventurera de este tema.
y Age of Imprisonment en 2025, en donde podemos escuchar una versión muchísimo más madura del tema, consistente con el papel que juega Zelda en este juego. Juega Zelda en este juego. Wow, redundancias chidas. O sea que básicamente de 1991 a la actualidad, en cualquier juego de Zelda en donde escuches la nana de Zelda, quiere decir que este personaje está presente de una forma u otra. Ahora, no es raro que esta melodía aparezca en momentos con una gran carga emocional durante la trama del juego, como por ejemplo en la despedida de Link y Zelda en Ocarina of Time, o cuando Link conoce a Zelda en Twilight Princess, o como cuando exploras la parte de adentro del castillo de Breath of the Wild, en donde Zelda lleva atrapada más de 100 años tratando de contener a Calamity Ganon, o el Cataclismo, como le quieras llamar. Y hablando de Breath of the Wild, quienes somos vírgenes desempleados, digo, fans de Zelda, tenemos momentos específicos de nuestra experiencia con Breath of the Wild muy grabados en nuestra mente, momentos que nunca se nos van a olvidar con este juego. Pero para muchos de nosotros, nuestra mejor experiencia fue simplemente jugar el juego, simplemente explorar Hyrule y tratar de reconstruir la historia mediante todas las pistas que nos dejaron los desarrolladores, muchas veces dándonos más preguntas que respuestas. Y el mismo juego nos invita a detenernos y mirar lo más lejos que podamos para mostrarnos cosas que seguramente llamarán nuestra atención y activamente persuadirnos de ir hacia ese punto que llama nuestra atención, ¿verdad? Obviamente. Si no, ¿para qué llamaría nuestra atención? Digo, ajá. Y no pasa mucho tiempo desde que inicias el juego hasta que usas tu joystick derecho, miras para arriba y ves algo en el cielo. Una especie de gusano que no sabes si es amigo, enemigo, no sabes si lo vas a poder explorar en algún momento o si va a estar siquiera a tu alcance, ¿verdad? Y lo único que pasa por tu mente cuando ves este gusano dices, eso es un dragón. Y por más que hayamos encontrado a los 3 dragones de Hyrule y recolectado sus partes corporales, no sabemos en realidad quiénes son ni por qué están ahí. Bueno, digo, sabemos sus nombres, obviamente, ¿no? Pero no sabemos nada más al respecto. Sin embargo, una de las cosas más notables cuando nos acercamos a un dragón es que la música ambiental cambia para que escuchemos la música que se usa para identificar a los dragones o el tema de los dragones. Que básicamente consiste en un fade-in de un coro con voces en octavas, un piano tocando quintas y una melodía principal tocada en un erhu. Llegaste hasta esta parte del video, por favor regálame un like porque me tuve que aventar 4 tutoriales de cómo tocar el erhu para saber cómo se pronuncia el bendito erhu, porque mucha gente le dice un violín eru, en inglés le dicen erhu, pero pues la mayoría le dicen erhu, entonces yo le voy a decir erhu. Tiene sentido con la fonética china, supongo. Pero bueno, mientras que los dragones y su música son una parte bonita del juego, realmente no son así que digas indispensables. Al grado que si no te topas con ninguno a lo largo de tu aventura en Hyrule, pues a lo mucho te pierdes la misión secundaria de la fuente de la sabiduría y su respectivo santuario y pues no vas a poder mejorar al máximo tus armaduras. Por lo que indirectamente el juego nos sugiere que no sobrepensemos mucho el hecho de que hay dragones sobrevolando 3 áreas específicas de Hyrule, ¿verdad? Digo, más allá de especulaciones sobre el lore de estos, ¿no? Y yo creo que fue precisamente por esto que Nintendo pudo adelantarnos la trama de Tears of the Kingdom 2 años antes de su lanzamiento sin que sospecháramos, ni supiéramos, ni nos diéramos cuenta de absolutamente nada. Lanzado a la venta en mayo de 2023 y lo ames o lo odies, Tears of the Kingdom es el juego de Zelda más anticipado de la franquicia, en gran parte porque Nintendo anunció su existencia desde 2019 con un teaser bastante misterioso que anunciaba el regreso de Ganondorf, uno de los villanos más icónicos de todos los videojuegos. Pero no fue hasta el 15 de junio de 2021 que Nintendo mostraría un tráiler con imágenes presuntamente reales del gameplay de lo que hasta entonces se conocía como
como la secuela de Breath of the Wild, o como le llamábamos en la comunidad de Virgen fans de Zelda, Breath of the Wild 2, introduciendo también el tema musical principal del juego, tema musical que termina con un Arhu tocando la nana de Zelda. Lo cual digo, pues no es nada del otro mundo, es simplemente un adornito musical ahí, ¿verdad? ¿O no? Y a principios de 2023 nos dieron el segundo tráiler oficial, que esta vez duró más de 2 minutos, y sí, otra vez nos pusieron el tema principal del juego, y de nuevo escuchamos el Arhu tocando la nana de Zelda. Y por segunda vez pasó completamente desapercibido entre la comunidad, lo cual digo en lo personal y pensándolo en retrospectiva me resulta bastante curioso, porque en su momento habían muchos youtubers analizando cada uno de los trailers y los teasers fotograma por fotograma, es decir, cuadro por cuadro, avanzaban un cuadro, veían todo lo que había en la imagen y lo analizaban y lo escribían y te lo explicaban, y eso incluía la música. Lograron topar cosas como el tema de Ganondorf, o incluso lograr como que medio descifrar las vocecitas esas raras del teaser de 2019, y ni se diga del saxofón. Hubo demasiados memes de eso, estuvo muy bueno. Pero nadie habló del Arhu, y sobre todo nadie hizo la conexión entre la identidad sonora de los dragones y Zelda. Y no fue hasta el 12 de mayo de 2023 que por fin todos los gamers pudimos presenciar esta escena. Una escena que se venía anunciando desde casi 2 años antes, con la nana de Zelda tocada con un Arhu. La identidad de Zelda interpretada por la voz de los dragones. Zelda en forma de dragón. Zelda se convirtió en un dragón. Y mira, tú podrás decir lo que quieras sobre Nintendo, pero nadie te sabe contar una historia con la música y con el sonido como lo han hecho ellos a través de los años. Esto que hicieron con Tears of the Kingdom es una clase magistral de narrativa sonora. De la misma forma que se usa la nana de Zelda tocada con un Arhu para decirnos que Zelda ahora es un dragón, cuando nos acercamos a este dragón dentro del juego, la música del dragón blanco, dragón de luz o Zelda hecha dragón empieza a sonar con el mismo fade-in de las voces, pero esta vez sin las octavas inferiores, sugiriéndonos la naturaleza femenina de este dragón. Posteriormente podemos escuchar el mismo piano tocando quintas, pero un poquito más lento, sugiriéndonos una carga emocional mayor que la de los otros dragones. Y lo más importante, el Arhu tocando las 2 primeras notas de la nana de Zelda.
Esta melodía, al igual que el personaje al que representa, está incompleta e irreconocible. Solamente aquellas personas que conocen la nana de Zelda saben identificar ese par de notas que están sonando y logran identificar que es efectivamente la nana de Zelda. De la misma forma que solamente la gente que coleccionó las lágrimas del dragón y conoce la historia del dragón de luz o del dragón blanco sabe que ese dragón es efectivamente la princesa de Hyrule. Después de tocar la nana incompleta, la melodía del Arhus sufre una metamorfosis, convirtiéndose en la melodía del tema de los dragones. De la misma forma que Zelda se vuelve uno más de los gusanos voladores que vigilan a Hyrule desde sus cielos desde tiempos inmemorables. Adicionalmente podemos alcanzar a escuchar más voces difusas haciendo la segunda parte de la nana, pero igual de incompleta que la primera. Estas voces suenan al mismo tiempo que las voces anteriores y suenan por debajo del Arhu tocando la primera parte de la nana, así como todo está sucediendo al mismo tiempo para ella, convertida en dragón, simbolizando de esta forma que el tiempo se ha detenido para Zelda. Y así es como cuentas una historia, solamente con los sonidos correctos. Ahora, siendo completamente honesto contigo, y mientras que sí, a la fecha a la que estoy grabando este video, llevo completado el más del 97% de este juego, no soy fan de Tears of the Kingdom. No estoy satisfecho con la experiencia, con el gameplay. La exploración se puede volver repetitiva muy rápido y la historia deja mucho que desear, sobre todo por cómo la cuentan y sobre todo por no respetar el lore preestablecido de Zelda. Pero como músico que soy, el soundtrack se ha convertido en mi soundtrack favorito de todos. Y algo que me encanta de la banda sonora de Tears of the Kingdom es que cada decisión que se tomó a la hora de componerlo tiene un porqué. Cada sonido tiene una razón de estar ahí y está completamente justificado. Si no es por leitmotivs haciendo referencias a algún personaje o algún suceso, es por el arreglo, es por la orquestación, es por los instrumentos que decidieron usar para evocar una emoción. Y muchas veces cuando hacemos arte es algo que se nos olvida mucho. Es no solamente tienes que pensar en si lo puedes hacer o no, sino si lo tienes que hacer o no y por qué lo estás haciendo. Y honestamente el soundtrack de Tears of the Kingdom lo hace perfectamente bien. Por eso que aunque no sea mi Zelda favorito, su banda sonora es mi banda sonora favorita de cualquier material audiovisual que haya yo consumido en mi vida. Y hablando de contenido audiovisual, este tipo de videos es el contenido que más me gusta consumir en YouTube y es algo que he querido hacer desde hace mucho tiempo y no he tenido ni el tiempo ni la energía de hacerlo. Entonces, si te gustó el video, házmelo saber en los comentarios. Que sí, o sea, implica 4 veces más inversión de tiempo y esfuerzo en hacer, pero honestamente me gusta mucho porque siento que puedo aportar algo más a el internet que solamente yo decir como, sí, eso suena bien chido. Ajá, déjame en los comentarios si te gustó este tipo de videos o si te gustaría que hiciéramos algo en específico, ¿no? Por lo pronto, muchas gracias por ver. Nos vemos en la que sigue.